Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Sientes en tu vida que algo reclama tu ser, es Cristo que te envía su mies. Hay niños en la calle, detrás de las paredes, que nadie escucha, atiende a su llamado. Hay tanto por hacer, hay mucho que construir, con tu voz, con tus manos y energía, lo podremos lograr. Solo faltas tú, solo faltas tú. Se realizará. Solo faltas tú, solo faltas tú, solo faltas tú, y este sueño se realizará. Bueno, el tema de hoy es un tema maravilloso, es un tema polémico, es un tema espectacular, y sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Por eso quiero que este tema se dé bajo la iluminación del Espíritu Santo, y que no sea por conocimiento humano, que no sea simplemente una cuestión que sea por un interés o por un deseo de polemizar, sino para que el Espíritu Santo nos dé una claridad plena en comprender algo que ahora les voy a decir que es espectacular y es de verdad de mucho interés. Entonces vamos a orar para invocar al Espíritu Santo para que Él sea el que nos oriente, nos guíe, para que Él sea el que hable por nosotros. Y empezamos por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre poderoso del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios del cielo, te doy gracias por este momento que tú nos das, porque tú siempre quieres que hagamos todas las cosas de acuerdo a tu voluntad. Y por eso, Padre Santo, te pido que en este instante nos regales
por favor, la presencia del Espíritu Santo. Para que sea el Espíritu Santo el que dirija este encuentro. Que sea el Espíritu Santo el que nos lleve a creer cada vez más en ti y que podamos estar sumergidos plenamente en tu presencia. Que rompamos con tanta carnalidad, tanta mundo y podamos estar en ti. Por eso, Papito Dios del cielo, te doy las gracias por escuchar nuestra oración y Espíritu Santo te doy la bienvenida. Ven Espíritu Santo a mi vida, toma el control de mi vida, mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, todo lo que yo soy, te lo entrego a ti, para que tú gobiernes plenamente todo mi alma, todo mi espíritu y todo mi cuerpo, todo lo que yo soy, Espíritu Santo, te lo entrego. Habla a través de nosotros para que podamos cada vez más comprender esas verdades maravillosas que tú solamente tienes para nosotros, para tus hijos amados. Llévanos a conocer a nuestro Padre, revélanos las verdades tuyas. Estamos dispuestos a recibirlas en plenitud, que nuestras no las podamos perder. Por eso nuestro corazón se vuelve un cántaro, donde tus torrentes de agua viva caigan allí, y ese cántaro no se reviente, y que quede sellada ese alimento que tú nos vas a dar, con las lágrimas de mi Madre María, porque es la corredentora, y con la sangre de mi precioso Jesús de Nazaret, porque por su sangre nosotros fuimos liberados. Gracias Espíritu Santo por estar en nosotros, por acompañarnos en este momento y por hablar, y gracias porque hoy nos vas a dar un pensamiento, una idea nueva para que cada vez nos comportemos como esos verdaderos hijos de Dios que somos. Gracias Papá Dios, y te doy gracias por haber escuchado nuestra oración. Amén y amén. Y antes de empezar, me parece tan importante, como bien mi Papá Dios se lo hizo ver allí en Carolina del Sur, a Verónica Macal, lo del poder del credo. Así nos demoremos un poquito, pero vamos a hacer trinar al mal y hacer que nuestras almas revivan y nos guíen y nos orienten a nosotros. Vamos a decirle entonces confiadamente, vamos a decirle con nuestra mano levantada: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, mi Madre, la siempre Virgen. Yo creo que Él padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Yo sé que Él fue crucificado, muerto y sepultado. Sé que también descendió a los infiernos. Y yo creo que Él al tercer día resucitó de entre los muertos. Y estoy plenamente convencido que Él subió a los cielos y Él está sentado a la derecha de mi Padre Dios Todopoderoso. Y sé que desde allí Él ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y su reino no va a tener fin. Yo creo en el Santo Espíritu de Dios, que Él es Señor y dador de vida, que Él procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo Él sigue hablando por los profetas y recibe la misma adoración y gloria. Yo creo en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos. Yo creo en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida del mundo futuro. Amén y amén. Bueno, muy bien. Entonces, el tema que tengo para hoy es un tema espectacular, porque vamos a hablar de lo que es la autoestima. Y quiero generar pues varias polémicas o varias interrogantes que me surgen.
realmente, como en estos tiempos se habla tanto de autoestima, y toda la psicología se fortalece en eso, ¿no? Alguien me escribió y me dijo, por favor, soy una persona joven de 26 años y necesito que por favor tú me ayudes a elaborar y a sanar mis heridas, y sobre todo que me ayudes a incrementar mi autoestima, porque mi autoestima está muy caída, porque me han dicho los psicólogos que yo tengo una muy baja autoestima. Yo no le dije nada, solamente le dije, claro que sí, con todo gusto, yo te ayudo, pero el problema es que ella no sabe el concepto que yo tengo de la autoestima. Pero antes de decirlo, ya con el nombre que voy a colocar en el programa de YouTube, pues se van a sorprender bastantes, y sé que va a ser de mucha polémica, van a haber bastantes personas que van a juzgar este concepto, y por eso le pido a mi Padre Dios que lo que yo llegue a hablar, que sea bajo la luz de la palabra, bajo la luz del Espíritu, y que no vaya a decir cosa contraria a lo que está en la palabra de Dios, no lo que diga el hombre. El hombre siempre dirá cosas, sacará sus teorías, sus conceptos, pero yo no quiero hablar de eso, quiero hablar de lo que diga la palabra de Dios. Entonces, veamos una definición de lo que es autoestima. La autoestima pues es una forma de valoración generalmente positiva de uno mismo, repito, de uno mismo. Para la psicología pues se trata de una opinión emocional que los individuos tienen de sí mismos. Eso es el concepto de autoestima. Entonces, pues hay diferentes tipos de autoestima. Hay personas que consideran que hay 3 tipos, 4 tipos, 9 tipos de autoestima. Hay autores que plantean, por ejemplo, autoestimas altas, autoestimas controladas, estables, bajas, bueno, una cantidad de cosas, autoestima inflada. Mejor dicho, es un sinnúmero de cosas. Se han escrito muchísimos libros de autoestima, muchísimos libros. Bastantes autores, la gran mayoría de psicólogos pues hablan de ello. Incluso se habla de autoconcepto, autopercepción, y todo es auto. Y auto pues significa mí mismo, ¿no? O sea, centrado en mí mismo. Entonces, ¿será que tenemos nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, tener una autoestima alta, media o baja? ¿O tenemos que tener autoestima? Pero en mi concepto creo, porque ahora actualmente pues todos los coaches y todos los que dictan charlas y conferencias allí en empresas hablan de autoestima. Todos, piensa en ti mismo, tú eres un líder, vamos a salir adelante, y muchas predicaciones incluso se fundamentan en tú eres un victorioso, tú eres un líder, mírate al espejo, sonríete, tú eres un buen vendedor, como el vendedor más grande del mundo, ¿no? McDino. Y a uno le dice, pues sí, yo puedo. Y entonces uno se llena de esa autoestima y vamos. Me sorprende mucho una caricatura de Mafalda allí en Argentina, de Quino, ese caricaturista pues famoso de Argentina. Y Mafalda pues ella siempre muy polémica, ¿no? Bastante polémica. Llega un vendedor después de que se hace un baño de autoestima, saca un espejo antes de tocar la puerta, muy temprano en la mañana, a vender sus productos. Entonces él saca un espejo y hace su mejor sonrisa, porque es el vendedor más grande del mundo. Entonces saca su mejor sonrisa, todo positivo, muy optimista, y toca la puerta. Y en ese momento sale Mafalda con sus caritas así todas recién levantadas, sus cabellos así todos alborotaditos, y el vendedor se queda con su sonrisa toda impactante y le dice, ¿está el rey de la casa? Y Mafalda se queda mirándola y le dice, qué pena, nosotros somos una familia democrática, y le cerró la puerta. Luego este vendedor se queda mirando así y dice, ¿y ahora yo qué hago con esta estúpida sonrisa? Eso sucede en ocasiones con la autoestima. Hay muchas comunidades terapéuticas de farmacodependencia y adicciones que trabajan muchísimo toda la parte de autoestima, que trabaja toda la parte del yo, toda la parte del mirarte a ti mismo, toda la parte del valorarte como persona. Hay comunidades donde se han presentado situaciones muy fuertes, donde se ha menoscabado el ser de persona por las heridas emocionales, y se trabaja casi el 100% de la intervención, bueno, estoy exagerando, tal vez el 80%, en todo lo que tiene que ver con el valorarse como persona. Por ejemplo, en casos de abuso sexual, aborto, y es valórate, todo el tiempo valórate.
y realmente no es desde allí. No es desde allí. Yo tengo otro concepto diferente cuando empiezo a conocer mi identidad, cuando empiezo a ver quién soy yo como persona. Me empiezo a dar cuenta que todo el tiempo que yo he trabajado en la autoestima, he perdido mi tiempo. Me he dado cuenta que estar tratando de valorarme a mí mismo sin saber quién soy, me da igual, porque siempre caería. Y en las comunidades terapéuticas a veces, cuando se trabaja toda la parte del conductismo, toda la parte del comportamental, ¿no? Que tengo que dejar los estímulos que me generen adicción, que a propósito pues es muy bueno, pero a veces se monta un panel de control y cuando se cae ese panel de control se llega a una caída tan impresionante, como bien está escrito en la palabra de Dios, que cuando un demonio sale de nuestro cuerpo, de nuestra casa, van a venir 7 más poderosos. Si nosotros no tenemos la casa bien cerrada, bien sellada, van a venir 7 más poderosos y nos harán daño. Y las recaídas de un fármaco dependiente o de un alcohólico o un adicto son impresionantes. Entonces, considerar que la autoestima es de Dios, yo personalmente digo que no. La autoestima es nueva era. Es aquí el punto polémico. Yo no creo que la autoestima sea de Dios y que Dios nos haya mandado a que nosotros realmente estemos buscando amarnos a nosotros mismos. Entonces fácilmente me dirán, pero es que el segundo mandamiento dice, ama a tu hermano como te amas a ti mismo. Y yo te digo que nosotros interpretamos mal ese pasaje bíblico. Porque mi Jesús está diciendo, si eres capaz de amarte a ti mismo, ¿por qué no eres capaz de amar a tu hermano? Entonces uno dice, ¿cómo así? Yo siento que el segundo mandamiento es un reproche de nuestro Señor a nosotros. Un reproche que nos está haciendo nuestro Jesús de Nazaret. Si tú eres capaz de amarte a ti mismo, ¿por qué no eres capaz de amar a tu hermano? Y nosotros fácilmente tergiversamos a nivel humano ese concepto y pusimos el segundo mandamiento, una partecita de ese segundo mandamiento, como primer mandamiento. Y nos dedicamos simplemente a amarnos a nosotros mismos para poder amar al prójimo. Y nos olvidamos del prójimo. Se los aseguro, nos olvidamos del prójimo. Y fácilmente la autoestima me hace amarme a mí mismo, tanto así que llegamos a todo ese momento de consumismo donde se llega a pensar que mi Jesús vestía las mejores vestiduras de las épocas, que Él vivía en las mejores casas y comía los mejores alimentos. Y eso no es así. Y empezamos a darle todo un culto al consumismo y a todas esas situaciones que se están dando actualmente de esa globalización de la comercialización y el mercantilismo, como ahora en diciembre, ahora los días, el viernes negro, bueno, una cantidad de cosas. Entonces fácilmente la publicidad que se nos vende por los medios masivos de comunicación son impresionantes, los estereotipos, ¿no? Cómo se debe vestir un hombre, cómo se debe vestir la mujer de una manera mucho más galante, los perfumes que seducen para tratar de conseguir más mujeres, ¿sí? En especial los hombres, la mujer toda voluptuosa o la mujer toda sensual, toda erótica, que con sus perfumes, y todo eso es una forma de consumismo, tratando de hacerme valórate, cómprate lo mejor, cambia tu look, cambia tu manera de vestir. Pues sí, pero ¿desde dónde tiene que cambiarla? Si tú no sanas tus heridas de tu pasado, por más que tú compres los mejores perfumes, compres la mejor ropa de marca, te vistas de la mejor manera, tenga la mejor casa, tenga el mejor carro, las mejores trocas, como dicen allí en México. Por más que se tenga eso, si tú no has sanado heridas de tu pasado, vas a seguir siempre buscando unas falsas identidades en cosas que no son. Y por eso empiezas a buscar tu identidad donde no corresponde. Entonces, el problema de autoestima, y otra vez lo repito, yo no creo en la autoestima y no debemos estar trabajando la autoestima como psicólogos o como personas creyentes o asesores espirituales o personas que somos líderes espirituales. No podemos trabajar la autoestima. No la podemos trabajar porque creo que estamos perdiendo el tiempo, estamos confundiendo a las personas, porque ese no es el punto. La autoestima, como les decía, no es de Dios, y volvimos el segundo mandamiento lo volvimos como primero.
y se nos olvidó amar al prójimo y dejar que el amor fluya en nosotros. Ahora voy a resolver este problema. Entonces, si no me amo a mí mismo, ¿qué sucede? Si es que siempre me han dicho que yo tengo una falta de autoestima y que tengo que amarme, tengo que reconocerme más como soy. Yo te digo, el problema es de identidad. Trabaja la identidad, no trabaja la autoestima. Trabaja la identidad, fortalece la identidad. Empieza a darte cuenta quién eres tú, quién eres y quién no eres tú, porque toda la vida, desde el momento de tu concepción y antes de tu concepción, ya te estaban marcando con un concepto de ti diferente a lo que realmente eres. Entonces ya te han dicho muchos nos, no se puede, no se puede, no se puede, no, 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 no. Y esos nos te han marcado tanto, y esas heridas emocionales que te han hecho, el abuso sexual, el maltrato, el abandono, el alcoholismo, tantas situaciones que vivenciaste en tu vida, el bullying, el rechazo, todo. Eso marcaron tu identidad. Y tú te comportas de acuerdo a tu identidad. Y quiero que tengas muy en claro, muy, muy presente, muy, muy en la mente, muy en tu corazón, que cuando tu identidad determina tu dignidad y determina la autoridad. Tu identidad determina autoridad. Tu identidad determina el concepto que tengas de ti mismo. El concepto que tengas de Dios, el concepto que tengas de tus hermanos, de tu esposo, de tus hijos, de tu país, de tu presidente, de tus gobernantes, del Papa. Tu identidad. ¿Quién eres tú? Para eso pues tenemos un audio maravilloso que se llama Falta de identidad, problema de la humanidad. Pues lo voy a resumir rápidamente, porque aquí el tema es de la autoestima. No lo estoy embolatando, no lo estoy envolviendo, sino que quiero llegar haciendo un preámbulo precisamente para saber que la autoestima no es de Dios y es un invento claramente de la nueva era. Entonces sé que muchos sacerdotes, muchos líderes espirituales hablan de autoestima, en muchas comunidades se habla de autoestima, comunidades muy fuertes se habla de autoestima, pero pienso que se debe cambiar ese concepto y se debe empezar a trabajar en lo que fundamentalmente es, no en la superficialidad, no en las ramas, sino hay que ir a la raíz directamente. Cuando se habla de identidad, yo lo voy a decir ahora, pero hay que profundizarlo, hay que digerirlo, y en nuestra comunidad pues lo trabajamos constantemente, porque es una verdad posicional, la identidad. No se olvide que allí en YouTube encuentran Falta de identidad, problema de la humanidad, que es una revelación privada que el Señor nos manifestó de lo que somos nosotros. Y te lo voy a decir quién eres. Ahorita me vas a decir, como un sacerdote alguna vez me dijo, Rafa, eso es un cliché. Eso yo lo predico constantemente, pero entonces yo le decía, pues padre, que se te note, que al menos se te note, que tú eres el hijo más amado del Papá Dios. ¿Y sabes tú por qué estás escuchando este audio? Lo estás escuchando, o este programa lo estás escuchando, para que sepas que tú eres el hijo más amado del Papá Dios. Que deja de mirarte a ti mismo, que dejes de mirarte a ti mismo y empieza a mirar en primera instancia a Dios. Que pongas el primer mandamiento como primer mandamiento, no como último ni segundo. Que no pongas a mirarte a ti mismo para tratar de amarte a ti mismo y realmente olvides quién es quien te creó. La revelación que tuve fue esa, que nosotros somos los hijos más amados de Papá Dios. ¿Y sabes por qué no te lo crees? ¿O por qué te causa dificultad? Porque tus heridas emocionales tienes tan fuertes en tu corazón que el concepto de Dios o el concepto de Padre que tengas en la tierra, por las heridas que te causó tu papá o tu mamá, determinan el concepto que tengas de Papá Dios o de Mamá María. Determinan eso. Si tú no tuviste un papá amoroso, afectuoso, cariñoso, un papá que realmente te haya dado el amor, la comprensión, necesariamente pues no vas a poder comprender lo que es tener un papá sobrenatural. Si esa mamá tuya no fue la mejor mamá del mundo,
creer en la Virgen María como mamá preciosa, va a ser difícil. Entonces para eso el Espíritu Santo te ayuda a descubrir allí ante el Santísimo o ante personas que sean verdaderamente creyentes y profesen la fe en su comportamiento, a ver que hay heridas que tienes que sanar para tener esa identidad. Y lo que yo descubrí en ese sueño maravilloso que vas a encontrar allí en ese audio que te digo en ese video, porque es un video, falta de identidad, problema de la humanidad, allí en YouTube, es que saber que tú eres el hijo más amado de Dios, como lo sabes ahora, no sirve de nada, solo conocimiento. La segunda palabra que descubrí, que es sentir, el sentir que tú eres el hijo más amado de Dios es emocional, y ahí está la felicidad, pasajera, una cuestión emocional, y eso no es el propósito de Dios para tu vida. Y la tercera palabra que encontré en ese sueño maravilloso es vivir tu condición de ser el hijo y la hija más amada de Papá Dios. Eso es identidad. Y cuando tú vives la condición del ser el hijo más amado de Papá Dios, que es el Shekinah, por eso nuestra comunidad se llama Shekinah, presencia viva de Dios, allí el Espíritu Santo aparece con sus dones maravillosos. Pero para llegar allí tienes que morir la kenosis, morir, pasar por la cruz, morir a tu ego, prepotencia, altivez, conceptos, todas esas ideas que a veces nos han formado de pequeños, esas identidades falsas. Empezar a morir a nosotros mismos, empezar a morir a esos estereotipos, morir a esas, esos conceptos que en la universidad, que en el colegio, que nuestra familia, que nuestro país nos formó, que nuestra cultura nos colocó. Morir a todo eso, a nuestros ídolos, en otra palabra, para que el Espíritu Santo se manifieste con sus dones, en especial con uno muy maravilloso, que es la paz, esa tan anhelada paz que no tenemos. Y por tanto, y aquí viene el punto central de la autoestima. ¿Por qué la autoestima no es de Dios? Porque nos estamos amando a nosotros mismos y no estamos dejando al amor de los amores, que es Dios, al verdadero amor que fluye en nosotros, y nuestra mirada está puesta en horizontal y no en vertical, viendo las circunstancias. Cuando nosotros no tenemos identidad, vemos al ídolo de nuestro esposo, vemos al ídolo de nuestros hijos, vemos al ídolo de nuestra esposa, el trabajo, las cosas del mundo, el carro último modelo, el reloj último modelo, los zapatos último modelo, los zapatos última marca, perdón. Llegarán a tener zapatos que nos lleven por los aires, la ropa de marca, y nos llevarán a eso. Si yo tengo como Dios, como número uno en mi vida, en vertical, si mi mirada está puesta en Dios plenamente, yo no tengo que amarme a mí mismo. No tengo que amarme a mí mismo. Y el amor a mí mismo desaparece, sino que voy a amar a Dios por encima de todas las cosas, incluyéndome. Cuando tengo mi mirada puesta en Dios plenamente, en el vivir plenamente, después de que yo he muerto, tengo a Dios como número uno en mi vida y simplemente yo cierro los ojos, espiritualmente hablando, y dejo que Él se manifieste en mí y que Él ame a través de mí, porque yo no puedo. Que Él ame a esa persona que está en mi vida, a ese hombre, esa mujer que está en mi vida, esos hombres que están en mi vida, esas mujeres que están en mi vida. Que ame a mis hijos, porque Él es el que ama. Yo soy su instrumento, donde Él va a vaciar absolutamente todo su ser, para que empecemos cada vez más a dejarnos amar por Él de una manera sobrenatural. Como le dijo Santa Teresita del Niño Jesús, después de tener tantas dificultades, creo que fue Santa Teresita, con su hermanita de comunidad, tantas dificultades, y ella creía que podía. Autoestima, yo puedo. Y siempre se confesaba por una falta de caridad. Y vaya al Santísimo y le dice a mi Papá Dios, ya no puedo. ¿Sí se dan cuenta? Ya no puedo. Ámala a través de mí, porque yo no puedo. Ámala, abandono pleno. Reconocer a Dios como número uno
decir ya no más, papá. No quiero seguirme amando a mí mismo, sino que tú hazme que yo sienta el amor hacia ti y que yo te ame a ti, para que tú ames a través de mí a esas personas que me hicieron daño, porque yo no puedo. Y la conversión de su amiga se hizo manifiesta. Y ella cambia su actitud, porque deja de ser altiva y va a romper con su ego, y Dios empieza a actuar. ¿Quieres mejorar la relación en tu familia? Deja que Dios actúe y ame. Que tú no sabes abrazar porque nunca recibiste un afecto y un amor y recibiste maltratos. Que deja a Jesús abrazar por ti, porque Él se abraza de una manera espectacular. Abraza, deja a Jesús abrazar. Deja a Jesús dar un beso en la mejilla. Deja a Jesús bendecir. Deja que Jesús prepare los alimentos, no tú. Y tú simplemente te relajas y sé ese instrumento. Papito Dios, abraza a mi esposo, porque yo no puedo. Habla con él porque yo no puedo. Solamente voy a ser tu instrumento y me abandono en ti para que tú seas el que ame, el que abrace, el que quiera, el que diga, el que hable, porque yo no puedo. Y repito, la autoestima no es de Dios. Es un producto de la nueva era, un engaño del mal a través de los profesionales, un conocimiento humano dado simplemente para amarnos a nosotros mismos. Ama a Dios. Cuando tú ames a Dios, vas a dejar de amarte a ti mismo. Vas a empezar a sanar esas heridas que tienes de tu pasado. Vas a empezar a creer que va a desaparecer esa depresión, porque la depresión es un demonio. Eso no es una cuestión fisiológica, morfológica, no, eso es un demonio. Escuchen el video de mi hija, el testimonio de mi hija, que se llama Depresión y Suicidio en los Hijos. Lo encuentras como Rafael Aníbal Cortés. Escucha a mi hija hablando. Escucha testimonios tan hermosos. Por ejemplo, estábamos entrevistando Karina Perreda y en Argentina entrevistó a una niña preciosa, donde ella hablaba precisamente que desde los 6 mesecitos, ella empezó a experimentar, imagínense, 6 mesecitos. La separación de sus padres hizo que ella, desde los 6 meses, empezara a experimentar depresión y llegó a vivir cosas extremadamente fuertes, muy fuertes, inclusive intentos de suicidio fuertes, como mi hija lo llegó a experimentar, porque la depresión es un demonio. Y cuando nosotros empezamos a darle crédito a nuestro Padre Dios, la depresión desaparece. Cuando estamos realmente sumergidos en la presencia de Dios, la soledad, mujer, escúchame, esto es para ti, hombre, la soledad desaparece. Porque no tienes que estar tomando antidepresivos, porque simplemente deja de tomarlos y lo verás lo que va a pasar contigo. Toma el mejor antidepresivo de todos, que se llama Santísimo, de rodillas ante Él. Beber los torrentes de agua viva. Nutrirte con el cuerpo y la sangre de mi Señor Jesucristo en la Eucaristía. Ir a los sacramentos como la confesión. Ve allí y te darás cuenta que son los mejores antídotos ante la depresión. Y vas a empezar a crecer. Si tú haces algo, hazlo por amor a Dios, no por amor a tu esposo. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, cómo hay personas que están haciendo los seminarios que nosotros hacemos de matrimonios para restaurar hogares y piensan que la restauración es que su esposo vuelva. Alguien me escribía y me decía: es que estoy decepcionado porque cada vez que oro no he encontrado respuestas. Entonces yo le preguntaba a esa persona y le decía: bueno, ¿y no has encontrado respuestas? O sea que tú no has cambiado. Me decía: no, yo sí he cambiado. Le decía: entonces Dios te está respondiendo, o estás esperando la respuesta de tu pareja, de tu cónyuge. Y entonces me decía: es que ya no ha querido cambiar. Dije: es que no es el problema, estás mirando donde no corresponde. Mi papá Dios quiere cambiarte a ti, que tenga la mirada puesta en Él plenamente, y después Él hace su obra. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y el resto se hará por añadidura. Entonces, tenemos que tener esa mirada puesta en el Señor, esa mirada puesta en Dios, para que sea Él el que realmente empiece a actuar. Y por eso
estos conceptos a veces resultan polémicos, bastante fuertes, porque básicamente uno puede pensar que hay países donde las personas tienen un ego muy inflado, ¿no? El ego inflado es el pecado de Satanás, que se llama la soberbia. Es el pecado por el cual Satanás cae allí como el ángel caído, ¿no? O sea, en ese momento pues entra la soberbia en él, se permite llenarse de soberbia, y necesariamente por la soberbia viene la rebeldía, y la rebeldía produce la muerte. Es interesante, por ejemplo, cómo nos causa dificultad a veces comprender este concepto. Y como les decía, esto es súper polémico. Van a ver después las respuestas que se van a dar allí cuando suba este audio y lo estén escuchando algunas personas en YouTube. Se van a dar cuenta de la primera reacción de los psicólogos, en especial, ¿no? Me van a decir, no, pero entonces yo cómo no voy a dejar de trabajar en la autoestima si es que usted está equivocado, como me decían otras cosas. Me decían algunas personas, unos psicólogos, me decían, usted es el antitestimonio de la psicología porque usted no es científico, usted está hablando de cosas que no están bien. Pero bendito sea mi Dios, yo hablo desde la palabra de Dios. Me sorprendió mucho, y esto tenlo presente, me sorprendió mucho cómo mi hijo, siendo adolescente, me enseñó algo que me sorprendió. Una vez llegó y me dijo, ¿sabes por qué nosotros no desarrollamos el 92 o 93% de inteligencia? Porque él primero me preguntó, bueno, ¿cuánta inteligencia nosotros tenemos? Pues más o menos el 6 o 8%. Algunas personas desarrollan un poco más. Entonces me dijo, y bueno, ¿y por qué no desarrollamos lo otro? ¿Cómo debemos desarrollar lo otro? Pues estudiando más, ¿no? Siendo más analíticos, más desarrollo de pensamiento crítico. Eso es lo que se plantea en psicología. Y él me dijo, no es desde allí. Tenemos que reducir más nuestra inteligencia emocional, nuestra inteligencia humana, y desarrollar nuestra inteligencia espiritual. Porque el 92 o 93% de la inteligencia es espiritual. Espiritual. Y si nuestra inteligencia es espiritual en su gran mayoría, imagínate cuando tú te sumerges en la presencia de Dios. Cuando tú dejas plenamente al alma que está encapsulada allí por la carne, por el pecado, y tú la dejas actuar, ¿te imaginas tú viviendo en lo sobrenatural? Como vivían los santos. No, qué hermosura. Donde la parte carnal, donde la parte humana ya trasciende, va a un nivel mucho más alto. La parte espiritual, empiezas a ver lo sobrenatural, empiezas a ver que realmente tú puedes estar viviendo en ese paraíso espectacular aquí en la tierra. Pero cuando dejas que el alma fluya, por eso la Virgen María en el Magnífica, ¿no es cierto? Alma mía, alaba al Señor. Alma mía, alaba al Señor. O sea que quien alaba, ¿quién es? El alma. Y nosotros somos sus instrumentos. ¿Sí ves? Por eso es que cuando nosotros oramos no somos los que oramos, es el Espíritu Santo quien ora a través de nosotros, con gemidos indecibles, dice allí en Apocalipsis, en Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo. Solamente somos esos instrumentos del amor de Dios. Por eso no te dejes confundir, y espero que tampoco estarte confundiendo. La autoestima no es de Dios. No te dediques a estarte amando a ti mismo ni a ti misma. No te pares en un espejo pensando, es que yo tengo que amarme, yo soy la hija linda, yo soy una mujer preciosa, soy un hombre hermoso, vigoroso, soy inteligente. Eso no te sirve de nada. Más bien si te vas a mirar en el espejo, dile, papito Dios, hermoso Padre Celestial, precioso, tú me creaste y este que está viéndose en el espejo simplemente un instrumento tuyo. Enséñame a amarte cada vez más. Enséñame a amarte cada vez más. Porque en la medida que yo te ame más a ti, yo no tengo que amarme a mí, sino que tú me vas a utilizar como instrumento de tu amor para que tú ames a través de mí a esas personas, a esos hermanos míos, a esos hijos tuyos. Ama a través de mí, papito Dios,
porque yo no puedo. ¿Te imaginas tú sentado viéndote en un espejo? En vez de estar mirando que tienes un gordito, que tienes una espinilla, que el cabello no te queda bien, que las uñas no están bien pintadas, que las cejas, que mejor dicho, una cantidad de cosas, que tienes unas orejas muy grandes como las mías. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Entonces no te pongas pues a gastar tu dinero yendo donde personas que te llevan simplemente a pensar que debes amarte a ti misma, a ti mismo. Dedícate a hacer obras de caridad y busca personas por caridad que te lleven a conocer el amor del Padre, el amor de mi Padre Dios. Busca el amor de mi Papá Dios. Deja de leer tanta literatura que ha salido últimamente de una manera impresionante. Ámate, ámate, ámate a ti mismo. Empieza a buscar esa literatura que te enseña a conocer el amor de mi Padre Dios, de mi Padre amoroso, de mi Papá Dios precioso, que te ama así como tú eres, que te ama con todos los defectos que tú tienes, con todos los pecados te ama. Él ama de una manera sobrenatural. Él no es un papá castigador, no es un papá que haga daño, no. Es el pecado tuyo el que te lleva a cometer tantas cosas. Es el pecado de Satanás, el pecado, la insidia de Satanás. Es esa ponzoña, esa levadura de los fariseos, como dice mi Jesús, la que te lleva a cometer tantas cosas. Es eso, no es mi papá. Mi papá es bueno. Mi Jesús dijo: si ustedes saben darle cosas buenas a sus hijos, si en vez de una serpiente les dan un pan, cuánto más del cielo, cuánto más mi Papá del cielo les dará el Espíritu Santo si ustedes se lo piden. ¿Se imaginan ustedes qué hermoso? Mi papá siempre está en condición de darte lo más lindo. En vez de estar pensando en ti, piensa en mi papá, piensa en tu papito Dios precioso. Ten tu mirada puesta en tu papá, porque Él te ama, te creó de una manera sobrenatural. Y en el momento de la concepción, cuando el espermatozoide llega al óvulo, te regaló tu alma. Esa alma preciosa, esa alma hermosa que está colocada allí en el Santo Santorum, dice mi Señor, allí a través de María Valtorta. Ese lugar santísimo que se llama corazón. Allí está tu alma. Esa alma preciosa, por eso dice la palabra que toda cosa guardada, guarda tu corazón, cuida tu corazón, porque de allí mana la vida, fluye la vida de toda cosa guardada. Y también dice que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si el alma está allí, entonces déjala respirar teniendo tu mirada puesta en Dios. Y el alma te va a llevar a observar lo sobrenatural, a estar tu mirada puesta en lo sobrenatural y no en lo natural. Vas a empezar a vivir la cultura del reino, porque si tú estás escuchando este diálogo, hoy te está diciendo mi Papá Dios: ya es tiempo de que despiertes de ese letargo en que te has encontrado. Es tiempo de que te dejes ya. No dejes que más la influencia del mal te siga agobiando con ideas erradas, equivocadas. Deja de pensar tanto en el final de los tiempos. Deja de pensar en cosas que no valen la pena, en cosas que, por ejemplo, en constelaciones, en cuestiones de mirar el futuro. Ya deja de pensar en eso y dedícate a pensar en mi Papá Dios, que es lo fundamental. Y te darás cuenta que al conocerlo a Él, tu alma te va a llevar a vivenciar lo sobrenatural, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Empieza a tener tu identidad, porque la identidad, te lo repito, te da dignidad y te da autoridad. Ya deja de echarle la culpa a los demás. Deja de echarle la culpa a tu esposo, a tu esposa. Ya para con eso. Ya para con eso. Deja de echarle la culpa a las circunstancias, a tu país, a los gobernantes. Deja de echarle la culpa al Papa. Ya para con eso. Empieza realmente a centrarte en lo que corresponde. Y empieza a comportarte de acuerdo a lo que es la verdadera esencia de tu vida. Que eres el hijo y la hija más amada de Papá Dios.
ya no sigas más con eso. Ya no sigas dejándote engañar. Y deja de leer cosas y estudiar cosas que no corresponden. De verdad, a veces como que tuvieras, o sea, el tiempo es precioso, deja de dedicarle cosas a cosas que no tienen valor ni sentido. O sea, te pones allí en YouTube y en Internet, encuentras una cantidad de cosas que lo único que te hacen es desviar. Padre Salomón Bravo, de la comunidad Agua Viva aquí del Minuto de Dios, aquí en Colombia, que es carismática. Estuve en una charla de él y me fascinó lo que él decía. Decía, ¿tú crees que leer el pensamiento se puede? ¿Que la telepatía funciona? Yo digo sí, claro. Nosotros tenemos unas gemelitas que en ocasiones resultan cantando cosas que una no sabe por qué responde lo mismo que la otra. Y uno dice, sí, bendito, ¿cómo lo hicieron? ¿Tú crees que, decía el padre, tú crees que flotar es fácil? Pues sí. ¿Tú crees que doblar cuchara se puede hacer? Claro que sí. ¿Tú crees en las energías? ¿Tú crees en los colores, en la aromaterapia? Pues sí. Entonces él dijo algo muy hermoso. Realmente todo eso existe. Que lean las cartas. Eso existe. Que la gente camine sobre el agua y flote. Eso existe. Pero él decía algo importante. Dedícale tú a eso y te olvidarás de lo fundamental. Te distraerás de lo fundamental, que es Dios. Por eso, nuevamente repito, dedícale todo el tiempo a tener a tu Dios, que es el único Dios verdadero, como se dice en el credo. El único Dios verdadero. Dedícate exclusivamente a buscar de Dios, de tu papá Dios, de tu identidad, y todo, absolutamente todo, va a empezar a ser modificado en tu vida. Por eso yo te aconsejo, esa obra de María Valtorta, que maravillosamente allí en Argentina, directamente en la provincia de Santa Fe, han trabajado, escúchala con tu familia, escúchala tú, y hazlo detenidamente, estudia a profundidad, y cada vez que escuches un audio de la radioteatro María Valtorta, que la encuentras en YouTube, haz el rosario. No te pongas a tafagarte como cuando tienes hambre y comes y comes y comes. No, despacio, 1 o 2 capítulos por día. Y vas a empezar a descubrir esa verdadera esencia, esa verdadera identidad de ser ese hijo y esa hija amada de Papá Dios. Y el Señor va a empezar a hacer esa obra majestuosa en ti. Hay que romper con tantas cosas que nos impiden realmente estar sumergidos en la presencia de nuestro Padre Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Quiero que en este momento, en este instante, porque sé que el Señor de una u otra forma te ha hablado a tu corazón, el Señor te ha inquietado de una u otra forma y también te ha puesto en duda algunos conceptos que tú tienes, porque mi Señor vino a eso, a quitar, a renovar, a limpiar y purificar muchos conceptos que nos tienen simplemente alejados de mi Papá Dios del cielo. Por eso, con humildad vamos a orar. Y como mi Jesús decía, ¿tú crees? ¿Tú crees en mí? ¿Tú crees que yo te puedo sanar? ¿Tú crees que yo te puedo liberar? ¿Tú crees que yo puedo hacer que tu familia cambie? La respuesta, ¿qué le vas a decir tú? Porque ahí mi Señor está preguntando eso.
Mi Jesús está preguntando, ¿tú crees que yo vine a hacer nuevas todas las cosas? ¿Tú crees que yo soy el Salvador? Y Él dice, confía en mí. Confía en mí. Y ahora yo te pregunto si vas a orar. ¿Tú crees que el Señor, a través de esta oración, va a sanarte y a liberarte? ¿Va a cambiar la vida tuya? ¿Va a hacer que realmente tú sigas sufriendo? ¿Va a hacer que tus hijos realmente vuelvan a la prudencia de los sabios? ¿A la prudencia de los obedientes? Eso dice la palabra. Y yo le creo a la palabra, no le creo al hombre. Por eso, en este instante, con humildad, con mucha humildad, si puedes hacerlo, inclina tu rostro y dile, aquí estoy, papá. Haz que de mi boca salga esa palabra tan hermosa, esa palabra tan linda, esa palabra tan maravillosa. Papá, vengo a entregarte mi vida, vengo a entregarte lo que soy. Todo el tiempo siempre he pensado que me debería amar a mí misma, a mí mismo, que debería tenerme en un concepto bueno de mí misma, de mí mismo. Pero mi mirada estaba puesta simplemente en la vanidad de vanidades, solo vanidad, en tratar de vestirme para los demás, en tratar de arreglarme para los demás, en hablar para los demás, y no me vestía para ti, cuando tú eres mi único Rey, cuando tú eres mi Padre. Quiero aprender a vestirme para ti. Quiero aprender a ir decorosamente ante tu presencia, porque si a un rey, si a alguien importante que llegue a mi casa, yo trato de arreglar mi casa y vestirme con los mejores vestidos y con el mejor perfume, cuando voy a visitar a alguien que es de renombre humano, ¿cómo yo no puedo ir ante tu presencia en la Eucaristía y vestirme de la mejor manera? Porque voy al encuentro tuyo. Mi mirada siempre ha estado en un hombre, en una mujer. Siempre he estado pendiente de la familia, de las cosas humanas, de tratar de conseguir cosas materiales, luchar por lo material, y no me he dedicado a luchar por lo espiritual. Papito Dios, papá, papito Dios, haz que a través de tu espíritu de amor yo pueda decirte papá, pueda reconocer esa identidad plena y deja de estar pensando en mí mismo y yo pienso en ti. Haz que yo pueda amar a mi mamá María, haz que yo sepa amarla, que yo sea ese Juan, esa Juana, que yo empiece a amar a mi mamá, que tú me diste como madre a través de mi amado Jesús de Nazaret allí en la cruz, que yo la ame como mamá, y en la medida que yo la ame a ella, seré capaz de amar a mi mamá, a ese instrumento que mi papá Dios, que tú hiciste para que yo naciera. Si yo soy capaz de amar a mi Jesús de Nazaret, Él me hará comprender el valor de San José para poder amar a mi papá carnal, a mi papá que fue esa vasija donde tú depositaste toda tu esencia a través del alma y me hiciste ser ese digno hijo tuyo. Aquí estoy, papá, reconociéndote como papá, pidiéndote perdón, papito Dios del cielo, porque tal vez he cometido muchas fallas, porque por estar pensando en mí mismo, en mis criterios, por estar pensando en mí como persona, he pasado por encima de mis seres queridos, de mi esposa, de mi esposo, he pasado por encima de mis hijos, he pasado por encima de tantas personas, por estar pensando en mí, en ese egoísmo. Me he hecho daño a mí misma,
a mí mismo, porque he permitido que el mal empiece a llenarme de falta de amor. Me ha llenado de soledad y he dejado que la depresión llegue a mi vida. Soy tuyo, Papito Dios del cielo, soy tuyo, Padre Santo del cielo. Haz que el amor hacia ti se incremente en mi corazón. Mi corazón es tuyo. Mi corazón es tuyo, díselo, mi corazón es tuyo, papá. Yo creo en ti, porque tú eres mi papá. Yo creo que tú eres mi Padre y me diste a mi Señor como mi Salvador. Y me diste a esa mamá linda, la Virgen María, que es mi mamá. Es mi mamá. Hazme morir a mí mismo. Hazme morir a mis egoísmos, a mi deseo de prevalecer por encima de todos, en mi deseo de querer que mis conceptos sean lo mejor, que mis ideas sean la mejor, tratar de que me reconozcan a mí. No, que te reconozcan a ti, papá, a través de mí. Que te vean a ti, papá, a través de mí. Alma mía, alma mía, te doy la libertad para que me guíes. Te doy la libertad para que me orientes, para que me lleves a tener esa cultura del reino. Alma mía, glorifica a mi Señor. Alma mía, bendice a mi Padre. Alma mía, hazme amar a mi mamá. Alma mía, háblame a mi espíritu, porque soy siervo tuyo, alma mía, y llévame en la presencia de mi Padre Dios. Enséñame a tener comunión con el Espíritu Santo y que tenga convicción de pecado, para que me dé cuenta cuál es mi pecado y yo no siga cayendo en ese pecado que siempre me ha alejado de la presencia de mi papá. Y al alejarme de la presencia de mi papá, me ha alejado de la presencia de mis amados, de esos seres preciosos que tú nos diste, Papito Dios, alma mía. Bendito y alabado seas tú, papá, por esas palabras que dijiste hoy, porque ahora sí sé dónde debo atender, poner mi atención, y mi atención va a estar puesta de aquí en adelante para ti. No en las circunstancias, no en las circunstancias. Gracias, papá. Gracias, Papito Dios. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, me alegra mucho, espero que haya sido de mucha edificación para ustedes esta charla y no se les olvide la tarea. Auto Radioteatro María Valtorta, capítulo 1 en adelante, 2 por cada día preferiblemente, y después de cada capítulo hacer la coronilla o preferiblemente el rosario. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés, y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga, y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida.